Hola, en este video vamos a continuar con la revisión de la guía número 5 y creo que en este solo vamos a abarcar lo que vimos en la clase del día martes 10 de mayo. Ya, así vamos a apurarnos porque era muy interesante. Bueno, ya habíamos visto en la clase anterior esta introducción en la que analizábamos los componentes del lenguaje, qué era el lenguaje y cómo estos elementos también lo hacían interesante de entender y comprender en un contexto más apropiado, ¿verdad? Pero también teníamos que ver los componentes del lenguaje, que son los que están acá. Se ven un poquito chiquititos, pero vamos a tratar de analizarlo uno por uno. Tenemos el lenguaje, ¿cierto? Que se divide en la forma, en el contenido y en el uso. ¿Ya? En la forma vamos a encontrar esto que ustedes ya ubican, que es la morfología, que tiene relación con la naturaleza de los sonidos, o sea, con la manifestación física del sonido. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del aparato fonador y todo, cómo mover las vocales abiertas, cerradas, todo eso? Bueno, de eso se trata la fonología, ¿ya? Ustedes amaron ese contenido, sé que no lo van a olvidar. Em, También tenemos la morfología, que es otra rama de la lingüística que se preocupa de estudiar la forma de las palabras, la estructura interna de las palabras, cómo cambian, cómo se pueden formar nuevas palabras, cómo se clasifican. Hablamos de los lemas y los morfemas. Les voy a poner aquí un ejemplo. El lema, yo les puse una palabra que está ahí, arbolitos. Arbolitos. Tenemos el lema, que es esta, que es la base. Y los morfemas son aquellas sílabas o letras incluso que permiten modificar a esta nueva palabra. Ya, se los voy a demostrar. Por ejemplo, tenemos aquí al arbolitos y tenemos que hitos nos hace relación eh, al tamaño en este caso, ¿cierto? Es un diminutivo, es un sufijo, ¿cierto? El tamaño. Después también tenemos que hacer relación con hitos. Esta O nos indica el género, que es masculino, ¿cierto? Arbolitos. Y esta letrita, por eso les decía, también las letras lo pueden hacer. Esta letra nos indica la cantidad, si es plural o singular, ¿cierto? Y en este caso es plural. Todo eso nos indican estas cuatro letritas. Pero ojo, como también les decía yo que son las letritas, también, por ejemplo, si no existiera esta letrita, ¿cierto? Esta nos sigue indicando género, pero aquí cambia la cantidad. Porque ya esta letra que no existe no nos va a indicar cantidad, es la de al lado la que nos los va a indicar en este caso. Y acá ya no sería plural, sería singular, ¿cierto? Bueno, ese tipo de análisis tan detallado, tan minucioso y que va letrita por letrita, morfema por morfema, es del que se preocupa la morfología, ¿ya? Vamos a continuar acá, porque la otra rama de la forma del lenguaje tiene relación con la sintaxis. La sintaxis es esa rama de la lingüística que nos permite ordenar las palabras para formar sintagmas, oraciones o frases. ¿Ya? Nos permite analizar cómo están construidas las oraciones y las oraciones dentro de estas oraciones, los sintagmas dentro de las cláusulas. Son conceptos también que van a tener que ir manejando más adelante, ¿ya? Para entender cómo este orden, cómo las vamos ordenando de manera tal que que el mensaje quede más claro, ya que el otro la pueda entender de manera apropiada. Entonces, no, son reglas que gobiernan este sistema de las estructuras de las oraciones que también se ven influidas por la gramática, por la ortografía y por el léxico. ¿Ya? Estas ayudan a trabajar la sintaxis. Pero también tenemos, tal como ya les había dicho, la rama del contenido cuando hablamos de la semántica. Y cuando hablamos de la semántica también hablamos un poco del vocabulario, porque son las palabras.
las palabras y qué es lo que significan las palabras. Ya, la semilla, el origen de la palabra, no necesariamente el origen griego, romano, latino, sino el significado de esta. ¿Ya? Entonces, también tenemos que entender que no solamente existen, que nosotros les vayamos dando más vocabulario, y que lo anoten y que lo escriban y que busquen el significado y que no sé qué acá, que lo pongamos en la pizarra, que lo escriban 30 veces en el cuaderno, sino que este trabajo de enseñar vocabulario significa que también ellos vayan a pasar por etapas, como por ejemplo categorizar en las carpetitas del cerebro, enriquecer las redes semánticas, con qué otra palabra se relacionan, familias de palabras, conceptos, si estamos hablando de emociones, si estamos hablando de actitudes, y eso van formando como unas redes neuronales que están relacionadas con el vocabulario y el conocimiento también, y el manejo de este vocabulario desde lo que ya lo tengo acá hasta que pase acá, ¿ya? Almacenarlo y luego conectar y luego utilizarlo también, ¿ya? Entonces son actividades que debemos diseñar de manera tal que permitan facilitar esto. No solo escribir 30 veces en el cuaderno, con eso no se nos va a quedar y con eso no lo vamos a usar, ¿ya? Y por último tenemos a la pragmática, que tiene relación, tal como dice ahí, con el uso en un contexto cultural, social, natural, porque el contexto influye en el significado de las palabras. Una palabra en un lugar puede tener un significado y en otro lugar puede tener otro. Hablamos de la guagua, ¿no? O los llamos. Todos esos contextos que muchas veces no siempre conocemos, eh, nos permiten cambiar el significado o darle una nueva significación a las palabras. Y de eso se trata y de eso trabaja la pragmática. Ya, esos son los componentes del lenguaje. Yo sé que son palabras que ustedes han oído antes. Lo interesante también es que sean palabras que ustedes, tal como se muestra aquí, empiecen a categorizar y a utilizar, a ordenar para que después las puedan utilizar. ¿Ya? Chiquillos, en este video nos vamos a quedar solamente aquí porque yo sé que esto es un poquito intenso, así que lo vamos a dejar en esta información. En el siguiente video vamos a continuar con la guía. ¿Ya? Ya, que estén bien.